días, amada iglesia. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Muy buenos días a aquellos hermanos que no pudieron asistir el día de hoy, ya sea por enfermedad, porque trabajan, porque el mundo los tiene agarrados aún. Pero me gozo, hermanos, en ver una iglesia llena. Teníamos tiempo que no veíamos tantas sillas llenas. Teníamos tiempo que no veíamos muchas caras de las que hoy están aquí. Vemos caras nuevas, vemos el amor de Dios reflejado en cada uno de sus rostros, vemos la luz de Cristo en cada uno de sus ojos, hermanos. Me deleito al ver una iglesia llena, plena, llenando de plenitud al que ya es pleno, Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, me gozo en Cristo, me gozo en nuestro Señor, que nuestra iglesia rebosa de amor. Rebosa de amor porque Dios no tiene amor, Dios es amor. Y le ha dado a su iglesia, le ha demostrado a su iglesia, le ha enseñado a su iglesia a amar. Y así como dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esta iglesia conoce a Dios, conoce su palabra. Como dice nuestro pastor, nos falta mucho pelo para el moño, pero ahí vamos, conociendo a nuestro Señor, alabando y glorificando a nuestro Señor. Y en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos donde los tiempos del fin cada día se demuestran más, hermanos, cada día están más presentes, cada día vemos la corrupción del mundo. En estos momentos los invito, hermanos, que así como Dios es amor, deberíamos nosotros vivir en amor y amarlos los unos a los otros como Cristo nos amó. Por amor al Padre, Cristo se entregó, vino al mundo, se hizo hombre y se entregó en la cruz. Como cordero fue al matadero, en silencio, enmudecido. No dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Porque miró la gloria venidera. Miró su iglesia hermosa, sin mancha ni arruga. Miró a todos los redimidos. Cada uno de nosotros nos vio, nos conoció. Desde el eterno ha visto nuestro corazón. Conoce lo que hay en nuestro corazón. Hermanos, Él sufrió la paga del pecado. Él sufrió la paga del pecado, que es la muerte. Y muerte de cruz, señores. Un sufrimiento desde la mañana hasta la tarde. Un sufrimiento de saber el día, la hora, el minuto, cuántos latigazos eran, cuánto pesaba el madero, cuántos clavos eran. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Hermanos, y nosotros no deparamos a pensar un momentito, a analizar que Dios, conociendo todo, Jesucristo sabiendo todo lo que le iba a pasar, no le importó. Por amor a nosotros se entregó. Es más, estando en la cruz les dijo: Padre, perdónalos. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no sabemos lo que hacemos? ¿Por qué el mundo no sabe lo que hace? Porque está perdido en su pecado. Él nos redimió, nos trajo a la presencia de nuestro Dios, nos trajo a la presencia del Padre. Por Él podemos llegar al Padre. Pero nosotros no vemos esta panorámica. El mundo no ve esta panorámica. El mundo se ensaña los unos con los otros. El mundo oprime a su prójimo. El hombre busca lo malo, porque muerto en delito y pecado está. No ha nacido nuevamente.
no quiere la presencia de Jesucristo en su vida, lo rechaza. Hermanos, por amor a Dios, por Él que nos ama y nos dio su amor, oremos, hermanos, para que este nuevo conflicto bélico que se está desarrollando, este conflicto entre Rusia y Ucrania, Ucrania, Rusia, hermanos, es el hombre contra el hombre, buscando su destrucción, porque no quiere tener a Dios en su corazón. Que este conflicto sea una plataforma para que Dios sea glorificado, porque aunque a muchos les parecerá extraño, ya todo esto en el decreto del Señor estaba. Él utilizará este medio para poder hacer llegar a muchos hermanos su palabra, para que el mundo vea lo que hay en su corazón. Hermanos, oremos por el avance del reino en medio de este conflicto. Amado Dios, que este conflicto bélico, que esta guerra que el hombre ha comenzado, seas tú glorificado, trayendo la paz y el amor de Jesucristo nuestro Señor y Rey a los corazones de los gobernantes, a los corazones de todas las naciones, y muy especialmente a los gobernantes y eminencias de Rusia y Ucrania, para que prevalezca por sobre todas las cosas el amor a la vida, el amor al prójimo. Sé tu Señor llevando evangelizadores a estos pueblos y salvaguardándolos, Señor, a todos nuestros hermanos que han quedado atrapados en este conflicto y aquellos que están siendo perseguidos, amado Señor, por tu nombre. Que tu amor eterno, sacrificial, sea visto y reine la paz en medio de este conflicto, y que esta guerra sea un instrumento para el avance de tu reino, Señor, para tu glorificación y para la evangelización en estas tierras. Señor, cuántas cosas nos han sucedido y nos hacemos los sordos, los ciegos y los mudos. Catástrofes naturales, inundaciones, terremotos, heladas que arruinan cosecha, pandemia de la cual aún no hemos salido, y tú nos permites salir de todas ellas. Señor, y el mundo no agradece. Es ciego porque está en guerra contra el prójimo. Este mundo está cada día más ensimismado en la oscuridad de su pecado, pero la luz que es Cristo pronto llegará por su iglesia y dará inicio a su juicio. Y nuestro abogado defensor nos permitirá salir airosos, no por nuestras obras, sino por su obra en la cruz, no por nuestros actos, sino ese acto de amor que hizo Él en la cruz, por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ha permitido aceptar a Cristo como nuestro Redentor y Señor. A ti te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, partiendo del conocimiento de que Cristo es nuestro Redentor y que a pesar de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestro ser, sabiendo que tenemos un remanente de pecado, que este aún está en nuestro corazón, pero este remanente de pecado lo que nos lleva es a que nos conozcamos, a que veamos verdaderamente qué hay en nuestro corazón. El Señor no lo dejó ahí para medirnos a nosotros, para ver cómo éramos nosotros, ¿no? El Señor ya sabe cómo somos y aún así nos ama. Aún así nos glorifica a nosotros y Él se glorifica en nosotros. Aún así todas sus misericordias son nuevas cada mañana. Y para nosotros Él es la paz, Él es la luz,
Él es nuestra guía. Por eso Él ha dejado ese remanente, para que nosotros conozcamos lo que hay en nuestro corazón, para que nos veamos nosotros mismos, para que estemos delante de ese espejo y, Piero, tú eres así. Mírate. Mírate cómo hoy puedes estar aquí delante del púlpito alabándome y glorificándome. Y dentro de un rato puedes estar pecando. Mírate lo que hay en tu corazón. Tenemos que implorar al Señor por todos nuestros pecados, aun aquellos que son ocultos, más aquellos que son ocultos, porque los desconocemos. No sabemos que pecamos. Podemos pecar por obra, por omisión, por nuestra boca, pero aquellos que no son ocultos son los más graves. Son graves porque desconocemos y podemos estar cayendo recurrentemente en ellos. Que sea el Señor glorificándose en nosotros y permitiéndonos conocer verdaderamente nuestro ser, conocer verdaderamente nuestro corazón. Amado Señor, a ti acudo, Jesucristo. Tú venciste el pecado en la cruz del Calvario y ahora el pecado no me gobierna. Pero Señor, he cedido a la tentación, en palabra, en obra, aún Señor en omisión. Fuerte soy en ti, Jesucristo, pero débil yo me considero. Cambia, mi Señor, mi pensamiento y hazme más conocedor, Padre, de ti. Y hazme tierra fértil para que el árbol del Espíritu Santo, sembrado en mí, dé frutos, fruto bueno, fruto del Espíritu, el fruto que es verdadero. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, continuando con la liturgia de nuestro culto, procedemos a la lectura de la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 24. Para Génesis 25 estaré colaborando y guiando mi persona. Para Génesis 26, ¿cuáles son? Hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Abraham estaba ya entrando en años y el Señor le había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de allí escogerás una esposa. ¿Qué si la esposa no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra?, respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? De ninguna manera debe llevar a mi hijo hasta allá, le replicó Abraham. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti, para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. El criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró que cumpliría con su encargo. Luego tomó 10 camellos de su amo y toda clase de regalos y partió a la ciudad de Nahor, en Aram, en Naharayim. Allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar el agua. Entonces comenzó a orar: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien, que demuestres el amor que tienes a mi amo. Aquí tienes a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar su agua. Permite que la joven a quien diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua, y que me conteste, tome usted, y además le daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Abraham. Así, Isaac, así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca, con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel,
que a su vez era hijo de Milca y de Nahor, hermano de Abraham. La joven era muy hermosa, además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Ya se preparaba para subir, cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo: ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Sírvase, mi señor, le respondió. Y enseguida bajó el cántaro y, sosteniéndolo entre sus manos, le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, ella le dijo: voy también a sacar agua para sus camellos, para que sus camellos beban todo lo que quieran. De inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo para buscar más aguas y repitiendo la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Mientras tanto, el criado de Abraham la observaba en silencio para ver si el Señor había coronado su viaje con el éxito. Cuando los camellos terminaron de beber, el criado tomó un anillo de oro que pesaba 6 gramos y se lo puso a la joven en la nariz. También le colocó en los brazos 2 pulseras de oro que pesaban más de 100 gramos y le preguntó: ¿podría usted decirme de quién es hija y si habrá lugar en la casa de su padre para hospedarnos? Soy hija de Betuel, hijo de Milca y Nahor, respondió ella. A lo que agregó: no solo tenemos lugar para ustedes, sino que también tenemos paja y forraje en abundancia para los camellos. Entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor con estas palabras: bendito el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestar su amor y fidelidad, y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. La joven corrió tras la casa de su padre y allí contó lo que había sucedido. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán, que salió corriendo al encuentro del criado, quien seguía junto a la fuente. Labán se había fijado en el anillo y las pulseras en los brazos de su hermana, y también había escuchado contar lo que el criado le había dicho. Por eso salió en busca del criado y lo encontró junto a la fuente, con sus camellos. Ven, bendito del Señor, le dijo, ¿por qué te quedas afuera? Ya he preparado la casa y un lugar para los camellos. El criado entró a la casa y enseguida Labán le desparejó los camellos y le dio paja y forraje, y llevó agua para el criado y sus compañeros, para que sus compañeros se lavaran los pies. Cuando le sirvieron de comer, el criado dijo: no comeré hasta haberles dicho lo que tengo que decir. Habla con toda confianza, respondió Labán. Yo soy criado de Abraham, comenzó él. El Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha prosperado. Le ha dado ovejas y ganado, oro y plata, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la esposa de mi amo, le dio en su vejez un hijo, al que mi amo le ha dejado todo lo que tiene. Mi amo me hizo jurar y me dijo: no tomarás para mi hijo una mujer de entre las hijas de los cananeos, cuyo país habito. Al contrario, irás a la familia de mi padre y le buscarás una esposa entre las mujeres de mis parientes. Yo le pregunté a mi amo: ¿y si la mujer no acepta venir conmigo? Él me respondió: el Señor, en cuya presencia he caminado, enviará a su ángel contigo y hará prosperar tu viaje para que consigas para mi hijo una esposa que pertenezca a la familia de mi padre. Solo quedarás libre del juramento si vas a ver a mi familia y ellas no te conceden a la joven. Cuando hoy llegué a la fuente dije: Señor, Dios de mi amo Abraham, si es tu voluntad, te ruego que hagas prosperar mi viaje. He aquí me tienes a la espera junto a la fuente. Si una joven sale a buscar agua y yo le digo: por favor, déjame usted beber un poco de agua de su cántaro, y ella me contesta: veo a usted y también le daré agua a sus camellos, que sea la mujer que tú, Señor, has escogido para el hijo de mi amo. Todavía no había terminado yo de orar cuando vi que Rebeca se acercaba con un cántaro sobre su hombro. Bajó a la fuente para sacar agua y yo le dije: por favor, déme usted de beber. Enseguida bajó ella su cántaro y me dijo: veo a usted y también daré de beber a sus camellos. Mientras yo bebía, ella le dio agua a los camellos. Luego le pregunté: hija, ¿de quién es usted? Y ella me respondió: soy hija de Betuel, hija de Nahor y de Milca. Yo le puse un anillo en la nariz y pulseras en los brazos, y me incliné para adorar al Señor. Bendije al Señor, el Dios de Abraham, que me guió por el camino correcto para llevarle al hijo de mi amo, una pariente cercana suya. Y ahora, si desean mostrarle lealtad y fidelidad a mi amo, dígamelo, y si no, dígamelo también, así sabré yo qué hacer. Labán y Betuel respondieron:
Sin duda, todo esto proviene del Señor, y nosotros no podemos decir ni que sí ni que no. Aquí está Rebeca, tómela usted y llévesela para que sea la esposa del hijo de su amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Al escuchar esto, el criado de Abraham se postró en tierra delante del Señor. Luego sacó joyas de oro y de plata y vestidos y se los dio a Rebeca. También le entregó regalos a su hermano y a su madre. Más tarde, él y sus acompañantes comieron y bebieron y pasaron allí la noche. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, el criado de Abraham dijo: déjenme ir a la casa de mi amo. Pero el hermano y la madre de Rebeca le respondieron: que se quede la joven con nosotros unos 10 días y luego podrás irte. No me detengan, repuso el criado. El Señor ha prosperado mi viaje, así que déjenme ir a la casa de mi amo. Llamemos a la joven a ver qué piensa ella, respondieron. Así que llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza con el criado de Abraham y a sus acompañantes, y bendijeron a Rebeca con estas palabras: hermana nuestra, que sean madres de millares, que dominen tu descendiente las ciudades de sus enemigos. Luego Rebeca y sus criadas se prepararon, montaron en los camellos y siguieron al criado de Abraham, así como él tomó a Rebeca y se marchó de allí. Ahora bien, Isaac había vuelto del pozo de la Bahai Roi, porque bebía en la región del Negev. Una tarde salió a dar un paseo por el campo. De pronto, al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca se levantó la vista y al ver a Isaac se bajó del camello y le preguntó al criado: ¿quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Es mi amo, contestó el criado. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Amén. Hermanos, en este pasaje, este fragmento que nos trae el hermano Samuel, la lectura de la palabra, vemos cómo el Señor responde a nuestras oraciones. El Señor respondió las oraciones de Abraham, respondió las oraciones de su siervo, le entregó a su siervo una esposa para su hijo Isaac. Seamos conscientes, seamos pacientes, sobre todo, que el Señor va a responder nuestras oraciones, cada una de ellas en su momento. Lo más difícil es cuando el Señor nos dice no. Pero cómo nos llena de alegría cuando el Señor nos dice sí. Aceptemos tanto un sí como un no de parte de nuestro Señor. Queridos hermanos, como iglesia bautista, reformada, confesionista, abrazamos la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 y hemos tomado la iniciativa de leerla en nuestro culto. Y hoy estaremos leyendo la lección número 1 en su párrafo 9 de las Santas Escrituras. Y dice la Confesión de Fe, dice así: la regla inefable de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras y, por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Esto lo podemos ver en el libro de Isaías 8:20, Juan 10:34 al 36 y Hechos de los Apóstoles 15, del 15 al 16. Queridos hermanos, dentro de nuestro culto tenemos varias formas de acudir a nuestro Señor, de exaltarle, de alabarle. Una de ellas es a través de los cánticos. Exaltamos su nombre, vemos cómo Él obra en nosotros, cómo Él está allí para nosotros. Vayamos al himno número 59
fidelidad. Y dice el himno: nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. 59. Lamentaciones 3, 22, 23. Entonemos este hermoso cántico para nuestro Señor y Dios. inmutable, Señor. Tú eres fiel a tu promesa. Tú eres fiel a tu iglesia. Gracias, Padre, porque nosotros, solamente por la acción de Cristo, solamente por la acción del Espíritu Santo, podemos decir que somos fieles. No por nosotros, sino por la acción tuya, Señor, somos fieles a ti. Siguiendo en la ignoria y las alabanzas a nuestro Señor, vayamos al himno 293. Oh bondad tan infinita. Himno 293.
¿Qué debemos darle a Cristo? Que es pleno, plenitud. Rebosar a Cristo en plenitud. Amén. Hermano, pues continuando con las oraciones, llevando todos nuestros clamores, nuestras acciones de gracias, nuestras preocupaciones a nuestro Señor y Dios, porque Él así lo ordena. Aunque todo ya está decretado, Él nos ha pedido que llevemos todo en oración a Él. Oremos por el ministerio Adonai Vida y Dignidad. Clamemos, sí, a nuestro Señor por los bebés en el vientre de su madre. Amado Señor y Dios, tú has formado este ministerio llamado Corporación Adonai Vida y Dignidad. Señor, ya en tu decreto estaba que el hombre no solo se ensañara contra su prójimo, sino que persiguiera a los niños desde el vientre de su madre. Así como Jesús fue perseguido siendo muy joven, pero tú lo protegiste, amado Dios. Ahora has dispuesto este ministerio, Padre de amor, para proteger a tus hijos en Cristo, desde el vientre de sus madres, donde tú, Señor, los estás formando. Fortalece, Espíritu Santo, a cada persona que trabaja en esta corporación y protégelos de la persecución y de todo mal. Cristo Jesús te lo imploramos. Amén y amén. Amados hermanos, llegamos a una parte crucial, digámoslo así, por darle una palabra, pero algo incómoda para el mundo, que es consagrar al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El mundo lo ve como que estamos enriqueciendo a los pastores. Nosotros lo vemos como el avance del reino, de lo que Dios en su gracia nos ha dado. Por gracia, entreguémoslo a nosotros también. Por gracia tenemos trabajo, porque Dios así lo quiso, que trabajáramos y nos remuneraran en ese trabajo. Demos por gracia a nuestro Señor parte de ese dinero. Pero ahora los invito y los exhorto y los incomodo, porque podemos dar el dinero, pero en nuestro tiempo se lo podemos entregar al Señor. Le podemos dedicar un tiempo al Señor que no sea nada más venir el domingo o venir el miércoles al culto de oración. Podemos sentarnos en esa silla 4, 5, 6 horas a escuchar del Evangelio de Cristo. Yo en un momento me quejé y dije, ya no puedo. Y me di cuenta que era el cuerpo dominando mi espíritu. Y nosotros somos seres espirituales. Debe prevalecer el espíritu. Y nuestro espíritu se nutre escuchando el Evangelio de Cristo. Y nuestro cuerpo se doblega escuchando el Evangelio de Cristo. Porque del polvo somos y al polvo volvemos. Pero el espíritu estará eternamente con el Padre. Así que pidámosles a nuestro Señor que nos dé esa fortaleza, que nos permita doblegar nuestro cuerpo, que seamos seres espirituales. Amado Dios, aquí traemos, Señor, el fruto del trabajo que tú nos has dado, pero rogamos a ti, Señor, que nos hagas diligentes para también dedicar nuestro tiempo con gozo y alegría de corazón, y que reine el deseo del Espíritu, porque somos ya seres espirituales, y que el gobierno de la carne desaparezca de nuestras vidas. A ti te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mientras el hermano Alessandro pasa por sus puestos para recoger los diezmos y las ofrendas, quisiera dedicar un minutico a orar por nuestro pastor, ese instrumento que usa el Señor para traernos su santa palabra.
obra en este varón tu siervo, dale la inspiración en tu palabra, para que nos muestre el Evangelio de Cristo Jesús, que su corazón continúe humilde y humillado, y que se cumpla tu voluntad sobre su vida, porque está ya escrito en el libro del Cordero. Así te lo entregamos, Señor y Dios, amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, muy buenos días, amados hermanos. ¿Cómo estamos? Qué bueno verles hoy. Vamos a disponernos entonces para la palabra de Dios y les suplico el favor de que vayamos al texto que hemos venido estudiando a través de estos tiempos, el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 45 al 56. Un saludo a todos los hermanos que nos sintonizan por las redes. Nuestro Señor sea bendiciendo sus vidas, transformando sus vidas por el poder de su santa palabra. Mateo 27, 45 al 56 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Palabra de Dios. Amén. Nuestro buen Señor y Dios, el Dios que habla a su pueblo, el Verbo encarnado, la palabra viva y eficaz, le suplicamos que en esta mañana nos des luz y entendimiento para poder discernir el mensaje que tienes para nosotros. Le suplicamos que a través de este mensaje tu iglesia sea edificada, los santos seamos cada vez más transformados a la imagen de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Aquellos que aún no han creído, al escuchar la predicación del Evangelio, puedan venir a tus pies y reciban el regalo de salvación y vida eterna que proviene solamente de Cristo. Y Señor, te suplico por mí para que como predicador de la palabra seas tú usándome como un siervo útil a tus planes y propósitos. Declino mis intereses personales, mis preconceptos, mis prejuicios y los someto a tu palabra, Señor. Los someto a tu buena voluntad. Así como el Señor Jesucristo dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta mañana tu siervo te dice: Señor, no quiero hacer mi voluntad en la predicación de la palabra. No quiero expresar mi concepto en la predicación de la palabra. Quiero ser tu siervo que fielmente predica la santa palabra de Dios. A ti te damos toda gloria, honor y alabanza por los siglos de los siglos en tu iglesia. Amén y amén. Bueno, como oraba nuestro hermano Piero, tomando un tiempo por las naciones de Rusia y Ucrania, sabemos que el suceso noticioso de la semana fue precisamente la guerra que se desata allí. Quizás es la noticia más importante de lo que va corrido del año. Y a los que han podido ver las imágenes televisivas en las cuales se ven las escenas de sufrimiento de la gente está saliendo despavorida de las ciudades y se va a la frontera, especialmente con la de Polonia, porque tienen un gran temor a la guerra.
Pero este sufrimiento está acompañado de la desolación, de la tristeza por causa de lo que les está sucediendo. Ellos tienen que abandonar su tierra. Pero no solamente tienen que abandonar su tierra, sino que ellos mismos son abandonados a un nuevo destino. Ahora están desamparados. Hace solamente unos pocos días, una semana, ellos estaban cómodos en sus casas, disfrutando de su vida natural. Pero ahora tienen que salir. Unos en bus, otros en tren, otros caminando, otros en sus carros. ¿Y cómo se sienten? Desamparados. Y esa es la maldición de la guerra. Ellos están desamparados de Dios, están desamparados del mundo, están desamparados de su nación. Y esto también me llevó a pensar en la maldición que sufren nuestros hermanos venezolanos, desarraigados de su tierra, de su nación, abandonados por el mundo, desamparados. ¿Y qué decir de nuestros compatriotas desplazados por la violencia, por la guerra que estamos viviendo en Colombia hace muchos años? Desarraigados de sus parcelas, abandonados por el gobierno, abandonados por la iglesia. ¿O acaso cuando nos acordamos de siquiera orar por ellos? A veces las iglesias nos volvemos indolentes y nunca oramos por los necesitados. Esto es vergonzoso, porque es una de las cosas que Dios nos ordena. Entonces podemos ver un mundo sufriendo el desamparo de Dios y siendo desplazados. Y yo te pregunto, ¿alguna vez tú has sufrido el desplazamiento? ¿Sabes qué es ser desplazado de un lugar? ¿Alguna vez te has sentido desamparado? Que ves que no tienes para dónde salir, que no hay una mano amiga, que nadie te ayuda, que estás solo en el mundo. ¿O cómo estás tomando esta situación que están viviendo? Yo veo en las redes, en el Facebook, especialmente en la red que manejo, a mucha gente como sufriendo tanto por este desplazamiento, y aún he visto como acusaciones a Dios. Dios, ¿por qué permite esto? Nos dolemos por este sufrimiento humano. ¿Nos ha de doler? Claro que sí. A mí me duele el sufrimiento de estos ucranianos, me duele el sufrimiento de los hermanos venezolanos, me duele el sufrimiento de nuestros hermanos desplazados, colombianos desplazados de sus regiones. Pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar y a contemplar el sufrimiento del justo, del santo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo? Él fue desamparado de Dios y Él sufrió desplazamiento de su estado de gloria y majestad a un estado del reino de la muerte. Que los hombres suframos desplazamiento, que los hombres suframos desamparo, es la consecuencia de nuestro pecado. Pero ¿y Cristo? ¿Qué pecado cometió el Hijo de Dios para que Él fuera sacado, desplazado del reino de la gloria y majestad y llevado al reino de la muerte, al reino de oscuridad y tinieblas, como lo vimos en el sermón de la semana anterior? ¿Qué hizo Él para merecer esto? ¿Has considerado que este abandono de Dios y el desplazamiento a la muerte que sufrió nuestro Señor Jesucristo fue su extrema maldición para Él? Y este es el tema del que hoy nos habla el Espíritu Santo en el versículo 46. Lo voy a repetir. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el cual vamos a meditar, vamos a discernir en 3 aspectos. El primer aspecto que vamos a ver es el desamparo de Dios es la mayor maldición por el pecado. El desamparo de Dios es la mayor maldición por el pecado. En segundo lugar, vamos a ver, el desamparo de Dios es la mayor maldición sobre Cristo. Y en tercer lugar, vamos a ver, el desamparo de Dios contra Cristo produce el amparo de Dios a sus redimidos. Entonces,
por el Espíritu Santo de Dios, entremos a contemplar el primer aspecto del sermón, del texto de esta mañana. El desamparo de Dios es la mayor maldición por el pecado. Para poder hablar de la maldición por el pecado tenemos que trasladarnos al Génesis. Y la Biblia es todo un conjunto y no podemos comprender la maldición que sufre Cristo en la cruz, el desamparo que sufre Cristo en la cruz, y nosotros nos vamos al Génesis a mirar por qué Él va a la cruz después. El hombre fue creado por Dios para tener una relación íntima, una relación pactual con Él. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, su voluntad para con Adán, Eva y sus generaciones es que tuviéramos una relación con Él, una relación pactual. Y recordamos el concepto de pacto, que es un compromiso de andar juntos con promesa bajo juramentos. Y miremos cómo fue el pacto de Dios con Adán. Generalmente lo vemos de una manera negativa. De todo árbol del huerto podrás comer menos del árbol, pero del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque si de él comes ciertamente morirás. Pero miremoslo desde el aspecto positivo. Allí el Señor hace un pacto con Adán y le dice: yo andaré contigo, yo estaré contigo. Y hay un requisito importante para que yo pueda andar contigo todos los días de tu vida. Guarda el árbol del conocimiento del bien y del mal. De todos los demás árboles puedes comer, pero de este fruto no vas a comer, yo te lo prohíbo. Para que tú andes conmigo, para que yo ande contigo, no vas a comer de ese fruto. Yo estaré contigo mientras guardes ese árbol. Vivirás en el Edén y disfrutarás de mi presencia. Pero Adán hizo todo lo contrario. Pecó. Y cuando Adán cayó en pecado, el pacto se rompió, como nos lo dice Oseas 6:7. Y entonces se cumplieron los términos del pacto. El juramento que Dios había jurado por sí mismo. Se cumplió ese morirás. ¿Y qué es ese morirás? Porque la inquietud de la gran mayoría de gente es: no, pero Adán y Eva siguieron viviendo. No, ellos no siguieron viviendo. Ellos murieron. ¿Por qué? Porque la palabra muerte, como lo hemos visto anteriormente, significa separación. Entonces, ¿qué sucedió? El Señor le dijo: ya no estaré contigo. Por haber comido del árbol que yo te dije que no comieras, ahora te abandonaré y te exiliaré, te mandaré al exilio. No podrás volver acá, a mi Edén. Desde entonces el hombre quedó desamparado, andando como un paria en el mundo. El hombre fue condenado a andar por el mundo, así como andan hoy aquellos de Ucrania, así como nuestros hermanos venezolanos, nuestros hermanos desplazados andan por el mundo como parias, sufriendo el desamparo de Dios, del Estado, de las gentes y hasta el de la iglesia. Así le tocó a Adán. Eso viene desde el principio, eso no es nuevo. Esa es la consecuencia del pecado. En Génesis capítulo 3, 22 al 24 dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y también tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El mayor castigo que sufrieron nuestros primeros padres al pecar fue el ser abandonados por Dios. Dios los suelta, los deja, los abandona. Y fuera de eso los exilia a la tierra del sufrimiento, a la tierra del dolor. Y esta es la gran maldición para la raza de Adán. Los otros castigos hubieran sido soportables si ellos no hubieran perdido su comunión con Dios. Pero el real sufrimiento del ser humano es estar separado de Dios, estar desamparado de Dios, como lo dice Romanos 3:23.
Por cuanto todos han pecado, están privados, están destituidos de la gloria de Dios, viven desamparados en el mundo. En Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Separados de mí, ustedes no son nada. Son destituidos, extranjeros, parias en el mundo. Están desamparados de Dios. El pecado produjo una separación, una cima infranqueable, una cima no de la alta montaña, sino una cima profunda. Una separación total de Dios. Y es aterrador. Tú quizás no lo hemos analizado desde ese punto de vista. Pero vayámonos a aquel momento en cuando el Señor dicta su sentencia contra Adán, Eva, la serpiente, y luego los expulsa, los desampara. Entonces, allí el Señor los echa y pone unos querubines, no sabemos cuántos. Con uno solo bastaría, pero dice el Señor en plural, puso querubines, guardando el camino de retorno al Edén, guardando el camino de la vida, el camino al árbol de la vida. Y también pone una espada de fuego, es la forma como Moisés lo dice, batiéndose por todo lado. Imagínense la espada de fuego. Corta, quema, destruye, despedaza. Si Adán y Eva quisieran retornar a Dios y hacer algo para su salvación, sencillamente al pasar por aquella espada de fuego quedarían picadillo, cenicitas. No quedaría nada. Y si llegaran a lograr pasar la espada de fuego, allí estaban los querubines atentos a ejecutar el juicio de Dios. Tremendo el asunto. Y esto nos debe hacer pensar en la gran separación del pecador de su Dios. El hombre está absolutamente separado de Dios. Y lo peor, no puede acercarse de nuevo a Dios. Pero el hombre tampoco quiere acercarse a Dios, porque su naturaleza de pecado lo hace deleitarse en su pecado. Podemos ver allí en Génesis 3 en qué momento Adán se acercó al Señor y le dijo: oh Padre mío, reconozco que pequé contra ti, reconozco que te agredí, reconozco que quise usurpar tu trono, te pido perdón, Señor, ten misericordia de mí. ¿En algún momento hizo Adán eso? No. ¿Y por qué no lo hizo? Porque su corazón ya había sido absolutamente endurecido. Porque él se había deleitado en su pecado, él había comido de ese fruto que era deleitoso y él se agradó de pecar contra Dios. Y ese agrado le impedía ver la maldición que ahora estaba acarreando, la separación de Dios. Su dureza de corazón le impide venir a Dios a reconciliarse. Entonces él carga con su castigo, con su maldición de ser un desplazado, un paria en el mundo y un abandonado de Dios. Ahora, para que el hombre pudiera retornar a la casa del Padre, tendría que pasar por la barrera y salir airoso. O sea, franquear la espada de fuego, y los querubines. Pero como lo vimos, esto es imposible para cualquier hombre. Pero esto apuntaba a Cristo, porque toda la escritura está dirigida a la persona de Cristo y su ministerio.
Por eso dice en Juan 14:6. Él se presenta a sus discípulos y les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. ¿En dónde dice esto el Señor Jesús? En el cenáculo. Momentos, horas antes de padecer su sacrificio en la cruz. Él les estaba diciendo: yo voy a la cruz para hacer el camino que les retorne a la casa del Padre a ustedes, los que creen. Pero ¿cómo iba a suceder esto? ¿Cómo pasaría que el Señor Jesús fuera el camino, abriera ese camino y pasara por la espada de fuego y pasara por el medio de los querubines? Esto es lo que el Espíritu nos enseña en el segundo punto de nuestro sermón. El desamparo de Dios es la mayor maldición sobre Cristo. Isaías capítulo 53 versículos 4 y 5 nos dice: ciertamente Él, hablando de Cristo, profetizando a Cristo, cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y luego en el versículo 8 del mismo capítulo dice: después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. El Señor Jesús vino a soportar los padecimientos de la cruz para salvar a sus escogidos. Él cargó sobre su ser toda la maldición que debiéramos pagar nosotros los pecadores, para de esta forma librarnos de la maldición. Es Jesús quien, siendo Dios, pasa por el medio de los querubines y en la cruz soporta la espada de fuego, revolviéndose sobre él y destruyéndolo, como lo dice el texto. Fue destruido, pisoteado, herido, molido, traspasado por nuestras rebeliones, humillado. Sobre él recayó el castigo que nos correspondía a nosotros. ¿Cuál castigo? El de los querubines y la espada de fuego, para nosotros poder volver allá. Jesús, el Señor, tenía que pasar primero por ahí. Él tenía que ser el pionero de la iglesia. Ahora, según de los Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito el que es colgado de un madero. Gálatas 3:13. Retornemos al texto de nuestro estudio y veamos cómo el Señor Jesús pasa por la espada de fuego para ser destruido. Versículo 46 dice: como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eran cerca de las 3 de la tarde. El mundo estaba sumido en densas tinieblas, como ya lo meditamos en los 2 sermones anteriores. En ese tiempo hubo un silencio sepulcral. Toda la mañana fue de alboroto. La gente acusando al Señor Jesús, burlándose, escupiéndole y toda clase de improperios. Pero cuando vienen las tinieblas, todo el mundo se calla. Y por 3 horas hay un silencio sepulcral. Todo esto que estaba sucediendo agobiaba o cargaba más el sufrimiento de nuestro Señor.
Un silencio sepulcral, ¿qué quiere decir? Que el verbo fue acallado. El verbo fue silenciado. Jesús no habló. Nadie habló. La palabra se silenció. Y la luz fue apagada. La luz que resplandece en medio de las tinieblas fue apagada en ese momento. Jesús, la luz del mundo se estaba apagando. Estaba muriendo. Y el Dios de gozo eterno, el Señor Jesucristo, que había estado en el gozo eterno, en la comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, ahora estaba agobiado en extremo, en el momento clímax de su dolor. Y de repente, después de esas 3 horas, se oye un gemido. Y la palabra en griego es anaboao, que significa un grito perturbador, un fuerte grito. Y me atrevo a decir, este fuerte grito estremeció al universo. Hizo temblar, como lo vamos a ver después, los cimientos de la creación. Y estas palabras que el Señor Jesús gritó en la cruz del Calvario hicieron eco por la eternidad. 2000 años después las estamos predicando aquí en este humilde hogar. Elí, Elí, lama sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Han sido palabras que por 2000 años han retumbado en los corazones de los hombres. Y son las palabras que hoy debieran salir en grito entero de todos aquellos que están sufriendo el abandono de Dios. Que en un momento dado paren su loca carrera y puedan decir: Dios mío, estoy desamparado. Este desamparo de Dios hacia su Hijo Jesucristo es lo más fuerte de la espada de fuego, porque estaba desmenuzando al Hijo de Dios. El Hijo ya había sido castigado, el Hijo había sido humillado, ya había sufrido los juicios inmundos, horribles que le hicieron, y todo ello lo había soportado. Pero ahora estaba siendo realmente desmenuzado. Esto era lo que finalmente iba a quebrantar y a pulverizar al Hijo de Dios. De allí aquel aterrador grito del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿qué significaba este grito? ¿Acaso era que Jesús no sabía qué iba a suceder? No, sí él lo sabía. Él lo había dicho unas horas antes en Getsemaní: Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa, este cáliz que tengo que beber. ¿Cuál era el cáliz que él debía beber? El haber sido abandonado del Padre. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y así mismo debieran clamar los que están destituidos de la gloria de Dios: Señor mío, estoy abandonado, pero no se haga más mi voluntad en mi vida, haz tu voluntad en mí. Ahora, ¿sería que el Señor Jesús estaba reclamándole al Padre porque estaba siendo abandonado? De ninguna manera. Recordamos que era la hora novena, las 3 de la tarde. Esa era una hora de oración para el pueblo de Israel. Era la convocatoria a orar. Y el Señor Jesús, siendo judío, ahora entraba al santuario de Dios a orar. Note, a la presencia del Padre en oración. Y el Señor Jesús nos expresa con palabras humanas. El Señor Jesús es el Verbo. Las palabras humanas agravian al Dios Santísimo, al Dios Purísimo. Y sería como decirle a Dios: oh Dios, porque mira, es bastante especial.
En todo el Nuevo Testamento, en los evangelios, nosotros no vemos en ningún lugar, solo en este, al Señor Jesús diciendo, Dios mío, Dios mío. Siempre se dirige a Él como Padre, pero ahora se está dirigiendo al Padre como Dios mío, Dios mío. Estaba reconociendo la soberanía de Dios en ese plan eterno de que Jesús fuera conducido por el Calvario, por la muerte, por el sufrimiento, por el abandono, por el desamparo. Y a los ojos de los hombres carnales y pecaminosos, esto sería un terrible mal. Pero para el Señor Jesús no era ningún mal. Por tanto, Él no podía agraviar al Padre. Jesús, el Señor, clama la palabra de Dios. Son sus últimas palabras. Las últimas palabras del Señor Jesús fueron el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este no era un reclamo. Este no era una voz de yo no sabía qué iba a pasar, ¿por qué me metí en esto? No, este era un clamor de desamparo, un clamor de soledad, de perder la presencia del Dios amado, del Padre eterno. Cuán grande agonía la de nuestro Señor. Todo hasta el momento había sido soportable porque el Padre estuvo allí con él. Pero ahora sentía el mismo rigor que sufrió Adán y toda la raza humana. Ahora la espada de fuego estaba castigando al Hijo de Dios. Ahora debemos establecer una diferencia entre el Hijo eterno de Dios, el segundo Adán, y el primer Adán. Adán, el Señor Jesús, como el Hijo de Dios, como el postrer Adán, en la pureza de su ser, Él puede sentir el dolor, la intensidad de esa separación de su Padre. Y por eso clama a voz en cuello. Pero Adán no podía clamar así, porque su pecado ya le había cauterizado su corazón. Por eso, Adán y la raza de Adán no sentimos el rigor de la ausencia de nuestro Padre. ¿Cuántos de nosotros, aún siendo creyentes, redimidos por su gracia, cuando caemos en nuestros pecados, sentimos la ausencia del Padre y corremos a sus pies a pedir perdón? Bien difícil que es eso. Porque nuestro corazón cauterizado por el pecado nos impide sentir la ausencia de nuestro Padre. Y yo recuerdo cuando era un poco más joven, que tenía mis dos niños, un día fuimos a un parque de estos de recreación, un sábado fuimos a disfrutar de un día de piscina y almuerzo fuera del hogar y disfrutar de un reposo con los niños. Y en un momento dado, 5 de la tarde, cierran el local, cierran el establecimiento y nos vamos, me voy con mis hijos para las duchas y ya al locker, cambiarnos para salir para la casita. Entonces, yo listo a mis hijos, los pongo bien titinos y les digo, me hacen el favor, se sientan aquí, se están quietos, yo voy a entrar a cambiarme y ya salgo. Entré como un bólido, me cambié y cuando salgo veo las sillas vacías. Oh Señor, oh Señor, me enloquecí y empiezo como loco a buscar a mis hijos. Como loco, ¿dónde están? Juan David, Salomón, desesperado. Vino mi esposa, me dice, ¿y los niños? Y le digo yo, ¿y los niños los has visto? No los he visto. Me pasó esto y esto. Vamos a buscarlos. Fuimos a la información inmediatamente. Les dijimos a la recepción, les dijimos, pasó esto y esto y esto. 5 de la tarde, todo el mundo está saliendo. Sabemos que tenemos un enemigo que nos quiere hacer daño.
dos niños hermosísimos. ¿Qué vamos a hacer? De pronto veo que los dos niños van de la mano, mira, caminando y reconociendo el lugar. Para ellos no fue tan doloroso como para mí. Y eso es lo que nos pasa a nosotros como pecadores. Nuestro Padre se duele de habernos soltado por causa de nuestro pecado. Pero nosotros andamos por el mundo como si nada pasara. Eso nos ha de convocar, esto te ha de convocar. Hermano, considera la gravedad de tu pecado. Que cuando peques puedas ver el desamparo de Dios. Cómo Dios te suelta. Tremendo eso. Ahora, Adán no podía clamar porque su pecado le había cauterizado su corazón. Pero Cristo, sin pecado, como Hijo Santo, podía sentir la vigorosidad de ese castigo. Jesús estaba siendo el sustituto por los pecadores. Y el Padre tenía que cargar sobre su Hijo Santo el mismo castigo, la misma ira desatada que descargaría sobre los pecadores. El Señor Jesús tenía que sentir la muerte espiritual. El Señor Jesús tenía que sentir que era abandonado del Padre. Esto es estar muerto. El Señor Jesús sufre allí la muerte espiritual. Está absolutamente desamparado de Dios. Ahora, el ser exiliado de la santa mansión a las mazmorras de la muerte es parte de ese castigo, de esa maldición. Cristo carga con nuestra maldición total y absolutamente. Si el Señor Jesucristo no hubiera sufrido todo esto, Él no podría salvar a nadie. Pero por cuanto lo soportó, vino a ser el perfecto propiciador por nuestros pecados. Por fin, después de muchos siglos, Dios puede descansar. La obra redentora se ha consumado. Pero tenemos que analizar otro aspecto. En medio de todo este sufrimiento y agonía del Hijo de Dios, en las palabras de Cristo hay una voz de esperanza. Las palabras de Cristo han de darnos un grato consuelo, porque el Señor Jesús no dice: Dios, ¿por qué me abandonas? Tenemos que destacar que el Señor dice dos veces: Dios mío, Dios mío, Dios mío, mi Dios es mío. Este es un adjetivo posesivo. En el griego la palabra mou, que significa que significa mi pertenencia, mi posesión. Por un periodo indeterminado, el Hijo es abandonado, pero nunca destituido. Sigue siendo hijo, sigue siendo amado. Y la esperanza es que Cristo en ese momento estaba siendo desamparado, en ese momento estaba sufriendo la muerte, para tomar sobre él, para llevar sobre él el castigo expiatorio por nuestros pecados. Pero eso de nada hubiera servido si por él reconciliar al mundo con Dios, él mismo perdiera su comunión con el Padre. Allí tenía que estar sobre todo, prevalecer sobre todo la comunión con el Padre. El Padre lo abandonó, sí, pero no lo destituyó eternamente. Su comunión fue restaurada. Y porque la comunión entre el Padre y el Hijo se restauró, es que la reconciliación entre el Dios Santo y el pecador puede ser lograda. El comentarista David Gossi dice al respecto: en ese momento del desamparo de Dios a su Hijo, una transacción santa se llevó a cabo. Dios el Padre consideró a Dios el Hijo como si fuera un pecador. Como el apóstol Pablo lo escribiría después: al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Repetí 2 Corintios 5:21.
habiendo visto el desamparo de Dios como castigo para el pecado, y habiendo visto el desamparo de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo, ahora el Espíritu Santo nos guía al tercer punto del sermón. El desamparo de Dios contra Cristo trae el amparo de Dios a sus redimidos. En toda la palabra de Dios vemos que el plan del Señor para con nosotros es tener una relación de pacto con nosotros. Y a pesar de que Adán fue expulsado de la presencia de Dios, a pesar de que él conoció la muerte y fue desamparado en la tierra del dolor y del llanto, Dios no lo dejó en su desgracia. Le dio una promesa de redención. Y esa promesa había de cumplirse en Cristo. Era el Hijo de Dios quien cargara con el castigo, la maldición y el desamparo correspondientes a los pecadores, para que los pecadores redimidos pudiéramos volver al amparo de Dios. La muerte de Cristo es la que satisface la justicia de Dios. Es por la muerte de Cristo que el pecador puede retornar a la comunión con Dios. Cristo es el camino abierto, es el camino que aquieta la espada de fuego y que refrena a los querubines celestiales, para que nosotros, quienes fuimos pecadores, ahora redimidos, podamos retornar a la casa del Padre y que nunca jamás en nuestra vida volvamos a ser desamparados. Por esto sufrió Cristo en la cruz, y por este sufrimiento se hicieron efectivas las promesas del amparo de Dios para sus redimidos. Como lo dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¿Cuántas veces como cristianos hemos invocado este salmo? Dios es mi amparo y mi fortaleza. No importa lo que me suceda, estoy seguro de que me está ayudando. ¿Pero por qué podemos clamar? Porque Cristo sufrió el desamparo de Dios para que nosotros pudiéramos retornar al amparo de Dios. Como lo dice el Salmo 59:16. Yo le cantaré a tu poder, Señor, y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. ¿Está tu vida angustiada? Clama al Señor, porque Cristo logró que esta promesa se cumpliera en ti. Recordamos quizás el texto que más nos hace recordar del amparo de Dios y que lo cantamos muchas veces aquí. El Salmo 91:1-7. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, eres mi esperanza, eres mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él te puede librar de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallará refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo el amparo de Dios. Esto no se pudo cumplir en Israel. De hecho, ellos cayeron bajo el dominio de los babilonios, de los griegos, de los medopersas, de los romanos. Pero cuando Cristo viene, esta promesa se hace efectiva para nosotros: habitar bajo el abrigo del Altísimo y ser guardado bajo la sombra del Omnipotente. Ahora ya no estamos desamparados. El amparo de Dios está sobre su iglesia. Y debes conocer una gran verdad. Por cuanto Cristo fue desamparado por el Padre, ahora tú no sufres el desamparo de tu Padre. Aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo Dios te recogerá y te guardará, dice el Señor. Cuando te sientas desamparado, clama a quien sufrió el abandono de Dios para darte el amparo de Dios. Ahora, la palabra leída y explicada debe ser llevada a la práctica. ¿Cómo puedes aplicar este sermón a tu vida diaria?
En primer lugar, lo que hoy hemos meditado de la palabra de Dios debe conducirte a una seria reflexión sobre tu pecado. Sobre tu pecado pasado. A veces decimos, no, nuestro pecado pasado ya pasó, ahora vivo en la gloria de Dios, ahora vivo chévere ya. Hermanos, ¿cuánto necesitamos de recordar el maldito estado en que estuvimos por causa de nuestro pecado? ¿Cuánto nuestro pecado nos dominó, nos doblegó y nos llevó a las profundas mazmorras de sufrimiento, de muerte, de dolor, de angustia? ¿Cuánto nos llevó y nos ahogó en el lodo cenagoso y en el pozo de la desesperación? Yo no quiero volver allá, hermanos, nunca. No quiero estar allá, ni que mis hijos lo sufran, ni que mi familia lo sufra, ni que mis amigos lo sufran, ni que el mundo mismo lo sufra. Pero eso es lo que está sufriendo el mundo pecador. ¿Cuánto daño hizo a mi vida el pecado? Pero no solamente meditar en cuánto daño hizo a mi vida, sino cuánto daño hace a tu vida hoy el pecado. Porque aún persistimos en pecado. Aún persistimos en zafarnos de la mano de Dios para vivir en el desamparo del pecado. Nos complacemos en los deseos de la carne, en la codicia de los ojos y en la vanagloria de la vida. La gravedad de tu pecado te llevó a sufrir un grave castigo, una grave consecuencia, el estar desamparado de Dios. Pero lo peor de la gravedad de tu pecado no es lo que tú sufriste. Al final es lo que merecías. Lo peor de la gravedad de tu pecado es que tu pecado fue el causante del desamparo de Dios hacia su Hijo Jesucristo. Tu pecado es el cuchillo que degolló al Cordero Santo de Dios. Tu pecado es la cruz que mató a tu Redentor. Si eso hizo tu pecado, odia tu pecado. Ódialo, ódialo, ódialo. Porque tu pecado le causó el mayor dolor, el mayor sufrimiento al hermoso, glorioso, precioso Hijo de Dios, tu Redentor. Odia tu pecado. Y si no lo habías visto antes así, hoy el Señor te convoca, odia tu pecado. Cada día más y más. Mira a tu pecado no solo como tu enemigo, sino como el enemigo de Cristo. Aquella causa por la cual Él fue a la cruz. Pero en segundo lugar, debes apreciar y debes exaltar la obra salvífica de Cristo. A veces somos tan lentos para orar y para adorar. ¿A cuántos de ustedes les ha sucedido que cuando vienen a orar no tienen nada que decirle a Dios? Ay, esta mañana estoy corto de palabras. ¿Por qué estás corto de palabras? Porque te centras en ti. Pero cuando tú conoces la cruz de Cristo, el horroroso calvario que Él padeció, cuando tú ves cómo Él fue destrozado por la espada de fuego, entonces puedes tener muchas, miles y millones de razones para alabar a tu Señor Jesucristo, su obra salvífica. Y mira cómo Él en aquel momento fue desamparado de Dios. Así como en un tiempo tú viviste desamparado de Dios, como paria en el mundo. Pero considera que tú te lo mereces y Él no lo merecía. Él sufrió el desamparo de Dios para traerte a ti bajo el cobijo de Dios. Mira eso y adórale. Adórale con toda la intensidad de tu corazón, porque eso es lo que significa la cruz de Cristo para el creyente. En tercer lugar, es bien importante que consideres tu posición de estar reconciliado con Dios
de estar bajo el abrigo de Dios, de saber que ya no estás desamparado, que ya no eres un paria, que ya no eres un enemigo, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios. Ahora eres hijo. Hijo por causa de la obra de Cristo. Y este es el problema de la gran mayoría de cristianos y el problema en que insisto exhortar a mis hermanos. Mientras tú no conozcas la posición en la cual te puso Dios, vas a caer tan fácil en el pecado. ¿Recuerdan las primeras palabras que el Señor le dijo a Adán cuando cayó en pecado? Adán, ¿dónde estás? Esta es una pregunta retórica. Esto no era porque Dios no sabía qué le había sucedido a Adán y detrás de qué árbol o en qué cueva se había metido. No, el Señor sabía muy bien dónde estaba Adán. Pero no solamente sabía muy bien que estaba escondido detrás de unos árboles. Él sabía muy bien que Adán estaba destituido de la gloria de Dios. El Señor no le pregunta a Adán, Adán, yo no sé dónde estás, no te me escondas. No, el Señor le dice a Adán, Adán, ¿ya te diste cuenta en dónde estás? ¿Ya te diste cuenta cuán profundo caíste? Bueno, pues hermanos, porque Adán no se dio cuenta a cuán profundidad del lodo cenagoso y el pozo de la desesperación iba a caer, fue que él pecó. Pero ahora estamos libres de la condenación y libres de la maldición del pecado. Y debemos conocer nuestra posición en Cristo. La posición del Evangelio. ¿A dónde te ha llevado Cristo? Allá no estás desamparado de Dios. A tener un Dios al que clamas y Él va a obrar en ti. ¿Por qué lo dice? Y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos la excusa, es que fui tentado, es que mi carne es débil. Y el Señor te dice, pero yo te tengo bajo mi cobijo, bajo mi abrigo, yo te liberto. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo actuaré. Clama a mí y yo te libertaré. ¿Qué es lo que debe hacer el cristiano cuando está tentado? ¿Qué debes hacer cuando estés bajo la opresión de la tentación? Clama a aquel que te está cobijando. Y entonces Él te guardará, con un escudo te protegerá y debajo de sus alas estarás seguro. Y una cuarta exhortación más. Predica este evangelio. Este es el evangelio de Dios. Como pecadores estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Desamparados en un mundo lleno de terror, de sufrimiento y de lágrimas. Desamparados por cuanto habíamos pecado. Pero cuán grande amor nos dio Dios y nos dio Cristo de morir por nosotros en la cruz del Calvario para eliminar aquella maldición que recayó sobre nuestro padre Adán y por sobre toda la raza humana. La maldición de estar destituidos de la gloria de Dios, de estar desamparados de Dios. Ahora en Cristo estoy amparado en Dios. Ahora en Cristo, tú pecador puedes estar amparado en Dios. Predica el evangelio de Dios a ese mundo que está vagando, a esos hombres que están desplazados, a esos hombres que están desamparados del mundo, de su familia, de su nación, de su gobierno y hasta de su religión. Ese mundo necesita conocer al Dios que cargó la maldición por ellos, para que ellos dejen de ser parias en el mundo
y vengan a ser protegidos de Dios. Amén. Y este es un llamado precisamente para ti, pecador. A ti que no has venido a reconciliación de Dios. A ti debo decirte, estás muerto en tus delitos y pecados. Y solo te espera la horrible expectación de juicio y la condenación eterna en el infierno. Pero hoy has escuchado que Cristo fue a la cruz para librarte de la maldición del pecado. Hoy tú, pecador, eres paria en el mundo. Hoy tú, pecador, estás sufriendo el castigo de ser desamparado de Dios. Pero hoy también el Señor te llama y te dice: corre a Cristo y clama por tu salvación, porque el único que fue a la cruz para pagar el precio por tu salvación fue Él. Corre a Él, porque todo el que Él viene no le despreciará. Todo el que a Él toca, Él le abrirá. Y todo el que a Él viene, le recibe con los brazos abiertos, le restituye en la comunión con Dios y le ampara al abrigo del Altísimo. Corre a Cristo, Él pagó el precio por tu pecado. No sufras más el desamparo de Dios. Y a la iglesia, esta mañana, hermanos, demos gracias al Señor, porque hemos visto un aspecto más de la cruz de Cristo, porque hemos visto el significado de ese grito aterrador: Elí, Elí, lama sabactani. Que lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fuimos abandonados, pero tenemos un Dios que es nuestra propiedad. Nosotros somos de Él, pero Él es absolutamente nuestro. Y aquel clamor de Cristo le daba esa esperanza gloriosa, a pesar de todo, a pesar del castigo que estoy sufriendo. Mi Padre es mío y nunca me desamparará. Y son las mismas palabras que hoy podemos decir: mi Padre es mío, yo soy de Él y nunca me desamparará. A Él sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Que la iglesia bíblica Río de Gracia sea una iglesia que vive segura al amparo de Dios por la obra de Cristo en la cruz. Oremos. Amado Señor y buen Salvador, precioso Rey de gloria, tú eres Rey soberano, porque por amor al Padre, por compromiso con el reino y por misericordia para los pecadores, te ofreciste como sacrificio en la cruz para tomar nuestro lugar de sufrimiento y de dolor. Allí, siendo tú el Hijo de Dios en gloria y majestad, asumiste el dolor, la prueba de ser destituido de la gloria de Dios, de ser desamparado de la mano del Padre. Y sufriste el rigor de la muerte espiritual, mas no de la muerte eterna. Porque el amparo de Dios estaba allí y tú confiaste en Él. Y tú habías dicho esas palabras en antiguo al rey David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero tú eres mi refugio, mi amparo y mi fortaleza. No me abandones, Señor. Y finalmente, al tercer día, Jesús, por el poder del Padre, se levanta de los muertos y resucita en gloria. Y con ello gana por nosotros la preciosa salvación. Gracias te damos, Señor, por tomar nuestro lugar en la cruz. Ahora, Señor, condúcenos a tomar nuestro lugar en tu gloria y a vivir en nuestro lugar de redención y vida eterna, y a darte todo honor y toda gloria, procurando siempre lo que agrada al Señor. Te bendecimos y te adoramos y nos consagramos a ti en Cristo Jesús. Amén.
y amén. Mis amados hermanos que nos sintonizan por las redes, que este sermón haya calado profundo en sus vidas y que opere una obra transformadora en sus corazones. La gracia del Señor sea con ustedes, que vivan una semana llena de la victoria de Cristo en sus vidas, bajo el cobijo de Dios, el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. El Señor les bendiga. Hasta el próximo domingo, 9 de la mañana, escuela dominical, 10:15, el culto al Señor. Les amamos en el Señor. Chao, chao.